El fin del mundo y las profecías de la Biblia. Segunda parte. Una comparación iluminadora. Compararemos Mateo capítulo 24, versículo 15 al 22, con Lucas capítulo 21, versículo 20 al 24. Empecemos por Lucas capítulo 21, versículo 20. Además, cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos acampados, entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado. Entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas, y los que estén en medio de Jerusalén, retírense, y los que estén en los lugares rurales no entren en ella, porque estos son días para hacer justicia, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las mujeres que estén encintas, y de las que den de mamar en aquellos días, porque habrá gran necesidad sobre la tierra, e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por las naciones, hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones. Esta comparación con Lucas nos hace ver que son ejércitos los que destruirían a Jerusalén, y que Jerusalén era el lugar santo. El registro histórico nos dice que todo esto sucedió entre los años 66 y 70 era común. Además que para aquel tiempo los cristianos estaban esparcidos por todo el mundo, de modo que no estaba en peligro toda la congregación de discípulos de Cristo en el mundo, solo los cristianos que vivían en Jerusalén. La destrucción que experimentó Jerusalén no armoniza con el lenguaje que Jesús usa en Mateo, permitiéndonos así una aplicación futura. Destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Al examinar el lenguaje que Jesucristo usa para describir la destrucción de Jerusalén, descubrimos que el lenguaje que usa es como si la humanidad estuviera en peligro de extinción con la destrucción de Jerusalén. Pero así Jesús nos está anunciando una gran tribulación sin igual en el pasado y sin igual en el futuro para el mundo. Así que, según Jesús, sería necesario acortar los días de la tribulación para que pueda haber sobrevivientes. La destrucción de la ciudad de Jerusalén no puso en peligro el género humano, no estaba en peligro la raza humana, no estaba en peligro la congregación de seguidores de Jesucristo, pues estos estaban esparcidos por todo el imperio romano. Tampoco estaba en peligro la extinción el pueblo judío. De modo que tenemos que concluir que Jesús solo estaba tomando los sucesos de la destrucción de Jerusalén para ilustrar ciertos detalles importantes que ocurrirían durante el fin de este mundo. ¿Cuáles eran esos detalles importantes que Jesús quería enfatizar? Está claro en las Escrituras que el templo de Jerusalén y el pueblo de Israel eran la casa de Dios. Compare con Mateo 21:13 y Hebreos 3:5. Sin embargo, Israel perdió este privilegio. Jesús se los dijo así, en Mateo 21:43. Por eso les digo, el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca sus frutos. Traducción Nuevo Mundo. La casa de Dios llegó a ser la congregación de seguidores de Jesucristo. El apóstol Pablo lo dice así: nosotros somos la casa de aquel. Hebreos 3:5. La casa de Dios, la congregación de cristianos para el siglo XXI, está llena de mala hierba. Millones de personas dicen ser cristianos, el pueblo de Dios, pero su corazón está muy alejado de mí, dice Jehová.
La situación es muy similar a la del primer siglo en el pueblo de Israel. De modo que tenemos que concluir que la gran tribulación sin igual en la historia comenzará con la destrucción de toda la cristiandad. Así como en el primer siglo, legiones romanas destruyeron a Jerusalén y su templo, así fuerzas políticos militares pondrán fin a todas las organizaciones que se dicen cristianas. Dios ordena a su pueblo salir de Babilonia la Grande, dejar las organizaciones que están llenas de mala hierba. El fin de la casa de Dios en 1260 días. Ya hemos dicho que la destrucción de la ciudad de Jerusalén sucedió entre los años 66 al 70, era común, alrededor de 3 años y medio. En igual cantidad de tiempo, las fuerzas políticas militares de este mundo pondrán fin a todas las religiones de este mundo. Esta será la señal de la presencia de Jesús con gran poder y gloria. La señal de la presencia del Señor Jesucristo. Los 4 apóstoles le pidieron a Jesús una señal de su presencia y del fin del mundo. No eran 2 señales, una señal para su presencia y otra para el fin del mundo, ni era una señal compuesta. No, era una señal que serviría para los 2 sucesos. En el primer siglo, la presencia de las legiones romanas cercando Jerusalén fue la señal de que la destrucción de la ciudad y su templo estaba llegando. Los cristianos fieles aprovecharon la oportunidad que se les presentó y huyeron de Jerusalén. De la misma manera, cuando comience el ataque a las religiones del mundo por los elementos políticos militares, los cristianos bien informados se darán cuenta que el Señor Jesucristo está presente como juez. El comienzo de la destrucción de las religiones será la señal de la presencia de Jesucristo y de que el fin del mundo está llegando. Será un tiempo de gran confusión religiosa. Y de nuevo, los falsos cristos, falsos ungidos y falsos profetas contribuirán a la gran confusión religiosa. Vamos a leer Mateo capítulo 24, versículos 23 al 28. Ahí tenemos a Babilonia siendo destruida y el gran lamento después de su destrucción y la confusión que habrá a causa de estos líderes religiosos en el tiempo de la gran tribulación. Gran confusión religiosa en el fin. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allá, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán grandes señales y prodigios para extraviar, si fuera posible, hasta los escogidos. Miren, les he avisado de antemano. Por eso, si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. Miren, está en los aposentos interiores, no lo crean. Porque así como el relámpago sale de las partes orientales y resplandece hasta las partes occidentales, así será la presencia del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, allí se reunirán las águilas. Comparando este versículo con Mateo 24, 4 al 14, notamos que esta es la segunda vez que Jesús hace esta advertencia. Pero esta segunda advertencia es para cuando se esté destruyendo todas las religiones. Dicho de otra manera, gran confusión religiosa habrá cuando ocurra la gran tribulación y las religiones estén siendo destruidas. Sin embargo, los verdaderos cristianos serán como las águilas, sabrán dónde encontrar el verdadero alimento espiritual. No se dejarán engañar por los falsos cristos, falsos ungidos. Los escogidos ya huyeron. Según Jesús, los escogidos son sobrevivientes de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Según la historia, los sobrevivientes a la destrucción de la ciudad fueron llevados cautivos como esclavos y esparcidos por todo el imperio romano.
Desde el punto de vista de los romanos eran judíos rebeldes, sediciosos. Es obvio entonces que Jesús usa la palabra escogidos para referirse a sus discípulos, los que huyeron de Jerusalén cuando los romanos les dieron la oportunidad de salir de la ciudad. No había cristianos fieles en la ciudad cuando fue destruida Jerusalén. Ellos ya habían huido de la ciudad. Cuando los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén y su templo en el año 70 era común, los cristianos habían huido de la ciudad. Teniendo esto presente, tenemos que deducir que al momento de la destrucción de todas las religiones del mundo, Babilonia la Grande, ningún discípulo fiel de Jesucristo se identificará como miembro de alguna denominación religiosa. A los discípulos de Cristo Dios les dio el nombre de cristianos. Estos ya habrán renunciado a pertenecer a alguna denominación religiosa, supuestamente cristiana, con sus nombres más apropiados según sus líderes. Los escogidos para vivir en la tierra. Además, los escogidos que sobreviven a la gran tribulación del fin del mundo tienen esperanza de vivir en la tierra, hecha un paraíso para siempre. Jesucristo con sus ejércitos los protege. Si usted compara Isaías 65, 21 al 22, notará que se llama escogidos a los habitantes que habrán en la tierra. Los protege con sus ángeles, como la gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas. Mateo 5:5 dice: felices son los de genio apacible, puesto que ellos heredarán la tierra. Con referencia a los escogidos que tienen esperanza celestial, para el tiempo de Armagedón ya han recibido su recompensa celestial y acompañan a Cristo en la guerra del Armagedón. Este grupo de cristianos no están en peligro de perder la vida, ya están en el cielo. Apocalipsis 2:26 dice: y al que venza y observe mis hechos hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y pastoreará a la gente con vara de hierro, de modo que serán hechos pedazos como vasos de barro, como lo he recibido de mi Padre. La señal durante la presencia. Otro dato muy importante que sacamos de la lectura de Mateo 24, 23 al 28 es que todo esto ocurre durante la presencia del Hijo del Hombre. Leámoslos otra vez. El versículo 27 y 28. Porque así como el relámpago sale de las partes orientales y resplandece hasta las partes occidentales, así será la presencia del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, allí se reunirán las águilas. Como se puede notar, en este pasaje Jesús usa por primera vez la palabra presencia. Y Jesús trata de indicar lo fácil que será darse cuenta de que Jesús está presente. Será como un relámpago en el cielo. Será el momento para identificarse claramente como seguidor de Jesús. Será necesario tener una poderosa visión espiritual comparable a la visión de las águilas para decir: soy cristiano. Su identidad como cristianos no dependerá de pertenecer o no a una organización. La señal del Hijo del Hombre. Cuando las religiones hayan sido exterminadas por las fuerzas políticos militares del mundo, el mundo se hundirá en una confusión. Una profunda oscuridad espiritual, social, una gran confusión entre los líderes políticos. Será como si el sol, la luna y las estrellas dejaran de emitir su luz. Es en este momento cuando aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. El registro que escribió Mateo dice que aparecerá en el cielo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, y la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos.
y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él desde los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta su otro extremo. Dado que es en el cielo donde aparece la señal y sirve para identificar al Hijo del Hombre, podemos esperar que este portento sea el mismo que se vio en Jerusalén el 14 de Nisan del año 33 era común, a las 12 del día y por 3 horas, mientras estaba Jesús clavado en el madero. Leamos Lucas capítulo 23 y versículo 44. La señal del Hijo del Hombre, una oscuridad por 3 horas. Lucas capítulo 23, versículo 44 al 45 dice: Ahora bien, era ya como la hora sexta, y sin embargo una oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque falló la luz del sol. Si, sin temor a equivocarnos, este portento era obra de Dios. Jehová Dios estaba mostrando a su Hijo Jesús como el Mesías verdadero. Veamos lo que explica Pedro en Hechos 2:22. A Jesús el Nazareno, varón públicamente mostrado por Dios a ustedes mediante obras poderosas y portentos presagiosos y señales que Dios hizo mediante él en medio de ustedes, así como ustedes mismos lo saben. Un portento presagioso es un milagro hecho por Dios que se volverá a repetir en el futuro o que anuncia algo futuro. Fin de la segunda parte.